Ahora. Pasa a las 9:05 p.m. y se los contamos aquí en Recap Blue. La registraduría, Lucas, avaló la inscripción del comité promotor de la Asamblea Nacional Constituyente. Esto es uno de todos los pasos que se tienen que surtir para lograr eso que tanto está pidiendo el gobierno del presidente Gustavo Petro y que, entre otras cosas, le suena mucho al candidato Iván Cepeda, reformar la Constitución Política de Colombia. De esta manera, entonces, arranca un proceso que tiene que ver con recolección de firmas. Y si estas son avaladas, entonces el proyecto podría ser radicado en el Congreso de la República. Aquí hay una cantidad de temas importantes que van a jugar o a favor o en contra de esto. El primero, por supuesto, la cantidad de firmas que recauden, que recolecten y si pues son o no avaladas. Pero lo segundo es que el 8 de marzo hay elecciones legislativas. El gobierno pretende radicar este proyecto el 20 de julio, es decir, con el nuevo Congreso. Así que de lo que pasa el 8 de marzo depende casi que el futuro de esa intención de Asamblea Nacional Constituyente. ¿Por qué se lo digo? Porque depende de cómo quede compuesto el Congreso de la República. Si la mayoría es de izquierda, de centroizquierda, o por el contrario, se fortalece en estas elecciones la derecha, la centroderecha y unos partidos tradicionales que se han movido de un lado para otro. Acuérdense, por ejemplo, que el Partido Liberal, que el Partido Conservador arrancaron hace 4 años siendo partidos de gobierno, pero luego se salieron. Así que de lo que pase el 8 de marzo van a depender muchas cosas alrededor de esta Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, en la práctica, para dejar esto claro, porque pues no estamos tan acostumbrados a este tipo de procesos y de mecanismos, la registraduría dice, listo, se puede conformar el comité y tiene que arrancar, como lo que estábamos viendo con los candidatos presidenciales, un proceso de recolección de firmas. Exacto. Que igual ya vimos con la cantidad de personas que recogieron firmas, que eran más de 90, aunque finalmente se presentaron un poco más de 20, que alcanzaron, digamos, el umbral de los más de 600,000 votos necesarios. Pues esto es algo, Silvia, que en la práctica es posible. Sobre todo si el gobierno y los partidos de gobierno y demás se ponen en estas, pues es bastante probable que se recojan las firmas y que finalmente se presente ese proyecto de ley, como usted lo dice, ante el nuevo Congreso que se va a posicionar el 20 de julio, que va a ser la posesión del nuevo Congreso. Ahora, como bien lo dice usted, la bolita entonces estaría principalmente en cómo queda conformado este nuevo Congreso, porque dependerá entonces de la conformación de ese nuevo Congreso si ese proyecto de Asamblea Nacional Constituyente pues tiene futuro o no. Eso lo sabremos después del 20 de julio y, por supuesto, esperando si finalmente durante estos meses se alcanzan a recolectar la cantidad de firmas necesarias. Mateo Piñeros tiene más detalles sobre este primer paso. El Comité para la Asamblea Nacional Constituyente recibió el aval de la registraduría para poder empezar a recolectar las más de 2 millones de firmas que deben ser validadas para posteriormente poder presentar el proyecto ante el Congreso. Es importante recordar que esta ha sido una iniciativa impulsada por el actual gobierno. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, acompañó en su momento la inscripción del comité ante la registraduría y reaccionó a la decisión de la entidad, señalando se activa así una iniciativa ciudadana que expresa el cansancio frente al bloqueo institucional y la necesidad de abrir por vías democráticas y legales un debate de fondo sobre las transformaciones y reformas que el país reclama y que la Constitución prometió. Recordemos que el mismo presidente Gustavo Petro se ha referido en diferentes ocasiones a la idea de la Asamblea Nacional Constituyente, señalando que sus reformas han sido bloqueadas. Hay varias formas de modificar la Constitución política en Colombia. Por supuesto, está la Asamblea Nacional Constituyente, también se puede hacer a través de un referendo constitucional, y hay otra figura que es tal vez la que más se ha utilizado desde que quedó aprobada esta Constitución, que es a través de los proyectos de acto legislativo, que no surten una, sino 2 vueltas de debate en el Congreso de la República, es decir, que pasan por 8 debates en total. Actos legislativos como, por ejemplo, la modificación del famoso articulito que terminó aprobando la reelección del expresidente Álvaro Uribe, o actos legislativos como los que se aprobaron para poder blindar el proyecto, el acuerdo de paz entre la entonces guerrilla de las FARC y el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, que quedaran y tuvieran un bloque de constitucionalidad.
Lo que hoy quiere el gobierno del presidente Gustavo Petro es una Asamblea Nacional Constituyente, y así lo dio a conocer el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. Está aún pendiente la expedición de un estatuto del trabajo, y esa debe ser una prioridad legislativa del próximo gobierno o de una constituyente, porque también va a estar gravitando sobre nosotros la propuesta de una constituyente, ¿no?, que nosotros estamos promoviendo desde el gobierno nacional, y que será un proyecto de ley que le presentaremos al Congreso de la República, o le presentará a la ciudadanía al Congreso de la República el 20 de julio cuando se instale el nuevo Congreso. Se presentará entonces el 20 de julio, esos son los planes que tiene el gobierno del presidente Gustavo Petro, presentarlo al nuevo Congreso que finalmente se posesione ese día. Entre tanto, siguen las reacciones a propósito de la suspensión provisional de la emergencia económica. Una de ellas es la del exministro de Hacienda del gobierno del presidente Petro, José Antonio Ocampo. Pablo Arango. ¿Qué tal? Un saludo para los oyentes de Blue Radio. A propósito de la suspensión provisional por parte de la Corte Constitucional de la Emergencia Económica, hablamos en Noticias Caracol en Vivo con el exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, que se ha referido a este tema. Ha dicho que la única solución que tiene el gobierno nacional es apretar el gasto. Dice que la Corte actuó en derecho porque asegura no había un hecho sobreviviente para decretar la emergencia económica, y asegura que igual era una emergencia económica que iba a recaudar solo el 2% del presupuesto nacional. Esto dijo el exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo. El déficit fiscal pues va a seguir muy alto. Digamos, todas las proyecciones son entre el 6 y el 7% del Producto Interno Bruto, y eso, la única forma de corregirlo en el corto plazo es que el gobierno reduzca el gasto público, que es lo que a mi juicio corresponde hacer, pero no ha habido ninguna acción en ese sentido. Recordemos que esta es una decisión provisional mientras hay una medida de fondo por parte de la Corte Constitucional. Sin embargo, está suspendiendo de inmediato los impuestos decretados por el gobierno. Y a esta hora hay una emergencia en el peaje Bicentenario, esto es entre Honda y Guaduas. Un carro se incendió en los carriles, afectando toda la infraestructura de este peaje, y dicen los bomberos que si bien la situación está siendo controlada, pues también están evacuando a las personas que estaban allí. Si ustedes están conectados a través de YouTube y a través de Ditu, Lucas, describamos las imágenes porque la verdad es que son impresionantes. Todo el peaje en llamas. Claro, se ve, Silvia, en el primer carril, en el que está más a la derecha, donde pues está el incendio, pero que empezó a consumir todo el resto del peaje, y pues prácticamente las 4 carriles que se alcanzaron en el video están en llamas. Están en llamas, pues es una situación compleja. Vamos de inmediato al lugar de la noticia. Allí está Fernando González. Fernando, ¿qué es lo que está pasando y qué dicen las autoridades? Buenas noches. Silvia, buenas noches. La situación se originó en este peaje de Bicentenario en el departamento de Cundinamarca. El apoyo fue por parte de los bomberos del municipio de Honda. Dialogamos con el capitán César Santana, quien aseguró que al parecer fue un vehículo que tuvo una falla mecánica y provocó este incendio de gran magnitud, dejando total pérdida de este peaje. Hasta el momento no se reportan víctimas en este hecho. Se encuentran los uniformados de Honda en el sitio. Hace algunos minutos llegaron también en apoyo los bomberos del municipio de Guaduas. Es la información que se tiene hasta este momento. Al parecer un vehículo que sufrió alguna falla mecánica fue el que ocasionó el incendio en el peaje del Bicentenario. 9:14 p.m. Muy bien, Fernando, estamos atentos, por supuesto, a esta situación, una situación muy compleja. Ya regresamos, esto es Recap Blue.